Conversando con Blanquester, un espacio donde las charlas nunca terminan de sorprender. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Otro martes Conversando con Blanquester. Me da mucho gusto tenerlos aquí y me da mucho gusto tener a una gran invitada porque es una gran amiga mía y hoy hablaremos sobre el duelo. Pero no solamente el duelo, más bien hablaremos sobre las diferentes etapas de nuestra vida y los diferentes duelos por los que vamos pasando. Y bueno, para esto, Elisita, qué mejor que tú nos platiques sobre ello. Te agradezco muchísimo el que estés Muchas aquí. Gracias, ¿no? Ya hasta que se nos hizo. Oye, estaba habladísimo eso porque les cuento, Elisa había estado muy ocupada terminando que era un curso que estabas, y entonces no podía y me decía, vamos a grabarlo antes. Le digo, no, es que yo te quiero en vivo y bueno, hasta que hoy se nos hizo por fin, porque bueno, creo que Elisa tiene mucho que aportar, tiene mucha experiencia, pero bueno, antes de hablar del duelo, Elisita, platícanos, ¿quién es Elisa Toledo? Ay, Dios, qué pregunta. Bueno, pues soy mamá, esposa, hija, hermana, o sea, como muchas facetas, ¿no? Ujú. Y sobre todo, una persona curiosa, me gusta mucho aprender, me gusta mucho conocer a la gente y yo creo que así me definiría, ¿no? Como persona, en ese sentido, como ávida de conocer y de saber y tener ese contacto con las personas. Y fue por esto que bueno, que me metí a todos estos temas de psicoterapia, estudié terapia familiar sistémica en el ILEF y después he hecho diferentes cursos y uno de ellos es esta especialización en duelo y enfermedades crónicas. También ahí en el ILEF pertenezco a un grupo de terapeutas que somos SECFAM, justo, y que estamos como viendo todo lo de duelo dentro de las clínicas del ILEF. Entonces, a nivel institucional también tengo como la fortuna de tener un equipo y donde puedo trabajar y es muy rico tener como colegas donde pues damos cursos o incluso hacemos terapia de grupo. Hemos hecho terapias de grupo. En la pandemia tuvimos muchos pues grupos de pérdida, de apoyo muy, la verdad, muy interesante. Y bueno, pues esta soy yo. Esa, y amiga, y una gran amiga que justo ella me acompañó en uno de los duelos más fuertes de mi vida, que fue el proceso de divorcio, ¿no? Porque, bueno, estos son, creo que de los duelos que uno va atravesando conforme pues vas viviendo, o sea, no solamente es la muerte, ¿cierto? No, de hecho, hay un libro hermoso de Violet Pike que es las pérdidas necesarias durante la vida, porque toda la vida vamos transitando por pérdidas, ¿no? Claro. Desde que estamos en el vientre materno, al salir, pues perdemos este lugar acogedor y vamos al mundo. Después, bueno, pues viene la etapa de separarnos de la madre que estamos en los brazos, luego la etapa de ir al kinder en la separación e individuación, o sea, todo el tiempo, luego al casarte, ¿no? Y así, en la vejez, bueno, pues la pérdida de la salud también es un duelo. Entonces vamos como en la vida teniendo como estas pérdidas y también en decisiones, como tú bien lo decías, cada decisión que tomamos, pues estamos optando por algo y renunciando a algo, ¿no? Claro. Entonces es parte de la vida y creo que es bien importante en este sentido poder hablar de los duelos como una parte más de la vida, incluso los duelos de muerte, pues también es una espiral, vida-muerte, estamos, digamos, conectados y es algo de lo que podemos estar seguros todos es que nos vamos a morir.
¿no? Claro, o sea, desde que nacemos sabemos que lo único seguro es que vamos a morir. Exacto, y que ¿no? que va a morir gente alrededor de nosotros. Claro. Y claro que también tiene mucho que ver con esta parte como del pensamiento occidental, donde no nos gusta hablar de la muerte, donde, ay, no, ese tema ni lo toques, no toco madera, no hables de eso. Toco madera porque si toco el tema no vaya a ser que la traiga, ¿no? Exacto, muchas cosas así. O cuando alguien tiene un duelo, ay, no llores, o sea, échale ganas, o sea, tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder integrar? No decir que no es doloroso, desde luego, perder a alguien o perder algo o perder un sueño también, ¿no? Pero es parte de lo que nos va formando y al final de lo que van haciéndonos unas personas resilientes, ¿no? Porque pues finalmente pues no existe nadie que tenga así todo la vida perfecta, ¿no? Todo son pérdidas y ganancias también, o sea, terminamos un ciclo e iniciamos otro, entonces esta es la mirada esperanzadora también, o sea, no es ya todo es pérdida, no, siempre son ciclos que inician, ¿no? Y es como esta mirada también como positiva al futuro, que eso es con lo que nos tenemos o deberíamos como pensarlo, replantearlo para tener esta visión como más fresca de que, bueno, estamos perdiendo esto y fluir con lo que nos está tocando vivir, ¿no? Claro. Oye, y entonces, ¿cómo definirías el duelo y por qué es un proceso tan importante en nuestras vidas? Mira, bueno, el duelo pues viene de la palabra doler, obviamente, entonces pues nos duele la pérdida de algo o de alguien, ¿no? Y es importante por lo que te decía, pues es, para empezar, es uno, pues algo que vamos a estar viviendo constantemente, como decíamos. Y otra parte bien importante de esto es que de alguna forma este poder como dolernos de lo que está pasando y pasar por las etapas es también un sistema de protección, porque de pronto hay pérdidas que nos descolocan y de verdad nos hacen perder el juicio, o sea, perder una madre, perder un hijo, perder un esposo. Entonces, el duelo también es estas etapas, esta negación que pareciera, es como para proteger nuestra psique de que, bueno, vamos acomodando esto que es romper todo nuestro sistema de vida, de creencias, de forma de vivir. Entonces también es un sistema adaptativo que tenemos como los seres humanos para poder afrontar pues las cosas duras que nos están pasando, exactamente. Oye, ¿y es posible que el duelo no se manifieste de inmediato? O sea, ¿qué pasa cuando el duelo es reprimido? Claro, pues mira, hay muchas formas de vivir el duelo, ¿no? Y hay muchos tipos de duelo. Hay un duelo congelado del que hablas. Muchas veces estamos, y también puede ser positivo. Te voy a poner un ejemplo. El duelo congelado suena como a negativo, o sea, y sí, de pronto si estás tienes una pérdida y no la quieres afrontar y te haces el que no pasa nada, la vida lo va a sacar. En algún momento vas a llorar lo que no lloraste porque está congelado y está ahí esperando el momento para poder salir. Oye, pero, ¿lo vas a llorar o también se pueden manifestar de otra manera en salud? Claro, o sea, el cuerpo habla también, ¿no? Somatizarlo. Totalmente. Entonces, muchas veces, o en amargura también, en enojo, en irritabilidad, pero estamos como con esta incapacidad de hablar de emociones, aunque ahora ya, gracias a Dios, ha cambiado esto y ahora como que las nuevas generaciones están más pues abiertas a hablar de lo que sienten o se les invita más o van más a terapia, ¿no? Pero también... O sea, ¿sí has visto un cambio en estas nuevas generaciones en poder demostrar las emociones, en viralizar todos estos reels y estas cosas en TikTok y hablar de de las emociones? Sí, claro, creo que sí ha habido un cambio, creo que falta mucho. Y además, como una cosa es hablar de ellas, pero también cómo llevarlas a buen término, porque tampoco se trata que la emoción gane y que seamos como la otra parte, ¿no? Pura emoción, y entonces, pues yo lo estoy viviendo y así son las cosas, ¿no? Entonces, no irnos a ese extremo, sino
conocer nuestras emociones y también poder, sin reprimirlas, poder gestionarlas, ¿no? Que eso es Que eso es diferente. importantísimo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, lo de intensamente, Sí. que es lindo como poder explicarle a los niños y a los no tan niños cómo, pues todas las emociones son importantes. Por ejemplo, la tristeza de una pérdida, de todo, también nos da unos momentos lindos de cercanía, de estar con la gente, entonces, bueno, de tener este contacto más real, ¿no? Entonces, nadie escoge, sí, quiero sufrir o quiero el duelo para conocerme a mí mismo, pues no, y jamás lo recomendaría, yo creo que ningún psicólogo, ningún psicoterapeuta, pero la verdad es que ya cuando vives el duelo, pues sí, de alguna forma te queda pues de dos sopas o entrarle, porque el duelo no se puede evitar y la única forma de poder transitar es transitarlo. Claro. Exacto, Okay. es transitar el dolor. Esa es la única forma de poder. O sea, aceptar la emoción que tienes. Exacto. O sea, no es buena, no es mala, es la que tienes. Exacto. ¿No? Porque además algo bien importante del duelo es que es, al mismo tiempo que es universal, es también muy individual, único. Cada duelo es diferente. Entonces, no hay un duelómetro de que es que pues, tú como perdiste tal, tienes más dolor. Más, claro. Que no, cada quien es su propio dolor, su forma especial de vivir cada evento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte crucial. Ok. Oye, sí, se ha hablado mucho y alguna vez me dijeron, no, ya no son estas las etapas del duelo. O sea, como que ha ido cambiando. Antes Sí. Era la negación, no, ahorita nos puedes platicar, ampliar sobre claro que estos y cómo varían de una persona a otra, ¿no? Claro. De entrada, o sea, el duelo es un roller coaster emocional, ¿no? O sea, tiene muchas subidas y bajadas. Y bueno, la primera persona que habló del duelo y que habló de la tanatología como tal fue Elizabeth Ruber-Kloss y Kubler-Ross, perdón. Y ella hablaba de las etapas del duelo que conocemos, ¿no? Que es, bueno, la negación, el enojo, la tristeza profunda, la aceptación y al final la recuperación, ¿no? Y hay otros autores también que hablan del duelo. Ella también habla que estas diferentes etapas del duelo no son como por orden, sino que puedes ir saltando de una a otra. 3, 4, ¿no? Exacto, pero hay otros autores como Worden que habla como de una parte más activa en el duelo, ¿no? Entonces él habla de 4 etapas, pero no les llama etapas, él habla como esta parte de tareas. Entonces, al hablar de tareas, está hablando de también una parte activa de la persona en su recuperación. No es que te tocó pasar aquí, pues así te vas colocando, sino tú tienes que también hacer estas tareas para poder aceptar. Primero, es la uno, es como aceptar pues lo que está pasando, ¿no? Entonces es la primera tarea. Luego, procesar esta pérdida y todas las pérdidas que conlleva. No sé, si pierdes a una persona y es, no sé, por ejemplo, el padre de familia, no solo se está perdiendo al padre, está perdiendo al proveedor, al esposo, o sea, al que arreglaba las cosas de la casa. Entonces, hay muchas pérdidas secundarias también, entonces que se tienen que ir procesando. Y después de estar procesando, viene la parte ya de adaptación, que empiezas como poco a poco. Como que ya empieza a salir la cabeza y decir, tengo que hacer esto, ¿no? Con todo el dolor que puede conllevar, ya como que empieza a girar un poco la familia o esta red, de alguna forma aceptando. Y ya la última sería el poder recolocar la parte emocional, la emoción, y poder poner a esta persona ya en un lugar como resignificándolo, que esa es la idea, ¿no? De poder llegar en el duelo a resignificarla a la persona, el duelo y a la persona que se fue. Y entonces hay, por ejemplo, en la terapia narrativa, un ejercicio muy lindo que es de Michael White, que es hola de nuevo. Entonces es hablar un poquito de hola de nuevo, o sea, poder decir sí, estás conmigo, pero desde otro lugar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que esta persona veía en mí que le gustaba? Y entonces, pues
darte de alguna forma esta satisfacción de, pues sí soy todo esto que esta persona que se fue vio en mí, y este legado, y empezar a reconocer y poder tener ya te digo, como recolocarlo, consuelo, sí. y poder hablar y es lo que va pasando. Entonces, por eso, digamos, estas tareas del duelo son también como terapeuta, diferente la forma en que las vas a abordar, ¿no? Porque obviamente cuando está la persona apenas en la tarea de aceptación, pues no puedes llegar a, échale ganas, no, No o sea, puedes, claro. estoy totalmente devastada, estoy triste, no me quiero parar. Entonces, ¿qué puedes hacer como familiar? Es estar al lado, estar escuchando lo que ella quiera, aquí estoy contigo, ¿no? Dando el apoyo. Y quizás ya más adelante, en la parte como de ya recolocar, ya hacer cosas que le gustaban al otro. Sí, ya puedes hacer otras cosas. O sea, ya no estás estacionada o en cierta etapa, sino puedes avanzar un poquito. O, por ejemplo, hablando de los padres, por ejemplo, que es real, hay muchas veces que ya mueren grandes, ¿no? Entonces te dicen, es que ya, mejor, mira, ya descansó. Sí, estamos de acuerdo. Y a lo mejor la persona que tiene el duelo va a llegar a la hora de ya estar en la última etapa, en decir, sí, ya era el momento, pero no se lo digas en el momento, cuando apenas está en la etapa de aceptar lo que está pasando, ¿no? Y creo que en cuestión de los papás, perdón que te interrumpa, pero justo hoy fue al velorio de la mamá de una amiga de 95 años, y yo siempre pienso, digo, qué lindo que ya descansó porque pues ya estaba pues muy viejita y lo que quieras, pero la mamá y el papá serán la mamá y el papá la edad que tengamos y la edad que tengan ellos. Entonces justo ella me decía, es que pues sí, ya sé, estoy tranquila, pero no deja de tener un hueco porque, o sea, es mi mamá, era mi mamá, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Justamente esta parte en la que sí, o sea, lo entiendo, pero ahorita no me vengas con eso, claro. O sea, no me consuela, Sí, ¿no? claro, o no llores porque no lo dejas irse, ¿no? O sea, hay muchas cosas o sea, los mitos, ¿no? O sé fuerte para el otro también muchas veces en la familia, ¿no? No llores porque, o esta educación que tenemos de cómo me van a ver llorar, pues sí, lloremos juntos esta pérdida tan grande que hemos tenido, ¿no? Y entonces es mucho más fácil enseñarle a los niños, a los familiares, a compartir las penas y a poder recordar juntos y hacer actividades incluso como para ir cerrando el duelo, hablando de lo que nos gustaba de esta persona, de los legados que nos está dejando, todo eso es importante porque estamos hablando no solo de lo que te pasa como persona, estamos en un contexto familiar, social, claro. ¿no? Oye, y entonces, bueno, definitivamente el duelo en cada persona varía. O sea, habrá quien sale rápido de un duelo y habrá quien se estaciona en un duelo, ¿no? Y depende de muchas cosas, depende un poco de la edad de la persona también, o sea, de la fortaleza que trae también, ¿no? De las herramientas que tú tienes, ¿no? Desde el trabajo personal que has tenido, si no lo has tenido, a lo mejor va a ser más difícil superar esto porque traes otras cosas, ¿no? Entonces, también es bien importante pensar en esta parte que es el sistema de creencias de los consultantes, ¿no? De los dolientes. Es ser súper respetuoso de esto, porque cada familia, cada sistema tiene su sistema de creencias. Entonces, tú cuando te acercas a querer imponer o a dar un mandato de entrada, pues es así, o sea, no. Entonces, ¿qué tipo de creencias ves en tus pacientes? Hay de todo, o sea, yo creo que, o sea, desde personas que son creyentes de alguna religión, personas que son agnósticas, quizás que creen como en la parte más espiritual de los espíritus. Y yo creo que cualquier creencia es buena siempre y cuando sea facilitadora. Claro. Porque hay dos tipos de creencias, las restrictivas y las facilitadoras. Entonces, tú de entrada no vas a llegar a imponer tu propio sistema de creencias, es escuchar y entender
desde dónde funciona esa familia y lo que está bien para ellos, y es lo que está bien para ellos, ellos son los expertos en su familia. Claro. Entonces claro. tú tienes que ser súper respetuoso, entrar a la vida de las personas como de puntitas, como con muchísimo respeto y resonancia de sus sentimientos, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues ya poder, quizás si hay un Dios que me castiga y que me... Es una creencia restrictiva. Ok. Entonces, un poco con preguntas, yo no le voy a decir qué, pero con Desmarañar un preguntas, poco ajá, eso. hacer como este tejido, Desmenuzar. ajá, Ajá. como desmenuzar más finamente por qué tiene esa creencia y cómo poder verla desde un lugar que sea más benigno, más adecuado para que se sienta bien, para que pueda ir superando este duelo y en general poder llevar una vida más reconfortante, más tranquila, ¿no? Ajá. Oye, ¿y las personas pasamos por todos los duelos, todas las etapas del duelo? O Es que sea, depende, ajá. Por ejemplo, yo creo que sí, pero a lo mejor te clavas más en una que Ok. en otro momento, y son como las tareas. Por eso, más que las etapas, yo hablo siempre de Warden, Ok. porque es más como que las tareas donde tú puedes ir elaborando, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, una persona que ha vivido con algún familiar con cáncer, o con una enfermedad crónica que va avanzando lentamente, de alguna forma la parte del duelo se va viviendo durante la enfermedad, ¿no? Entonces, en el Alzheimer también, por ejemplo, de alguna forma ya va siendo diferente Sí, porque porque ya se muere va o sea, acomodando. ya no es la persona que era, ¿no? No, y vas viendo cómo va sufriendo, o sea, es muy diferente Ujú. lo que pasa con una Muerte muerte repentina, repentina que claro. o con un suicidio, que es Ujú. más difícil de elaborar porque viene la culpa. Ujú. Entonces, cada cada muerte es diferente, además de la parte individual, Ujú. también la forma y también el ciclo de vida de la persona que murió y de la persona que la está viviendo, ¿no? Ok. Porque es muy diferente cuando lo que decíamos, bueno, mueren tus padres, pero ya tienes ya estás formado, ya tiene un niño que pierda a sus padres, ¿no? Claro, Entonces, un adolescente, ¿no? exacto. Entonces Claro. es como bien diferente. Sí, totalmente diferente. Oye, ¿qué factores influyen en que algún duelo sea más largo que otro? Pues es que ¿Es lo mismo? O sea, no, no, a lo que me refiero, es lo mismo de estas etapas o estas tareas, o sea, te puedes tardar más en sí. uno que ¿Por en qué? Porque otro. cada persona es diferente, porque cada relación es diferente, porque hay tantas variables. El chiste es como ir avanzando y es lo que tenemos que ir viendo. O sea, cuando pues te pasas a lo mejor la primera semana que no quieres saber nada la persona y bueno, la tienes que respetar a lo mejor esta red de apoyo es bien importante, familiar y de amigos también de esta familia del corazón de la que hablamos. Muchas Ujú, veces no tiene que ser la familia de origen, ujú, sino también los amigos, ¿no? ujú. Cómo estar rodeando, estar acompañándolo, llevarle comida, estar viendo que esté hidratado, todas esas cosas tan importantes que tienen que ver también con la salud, estar al pendiente de eso, ¿no? Sí, porque muchas veces en el duelo te abandonas, ¿no? Exacto. Y te abandonas en muchos sentidos y ahorita decías, pues la hidratación, la comida y el que te lo faciliten la gente, tu red de apoyo, pues te quita como una preocupación, ¿no? Claro, Y y el es estar, el apapacho también, el ¿no? apapacho, y el estar bien, creo yo que también te puede ayudar a salir más pronto, porque Estás o sea, protegido, estás ajá, protegida y estás bien alimentada, o sea, vas a tener la fuerza, ¿no? exacto, Físicamente, ¿no? exacto, Sí. cuidar. Y esa parte es también como la tarea, o sea, como, aunque estoy bien amolado, sé que tengo que hidratarme. Entonces estoy súper sufriendo, pero pues Sí, sí. agüita, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. y Necesito también, comer, o sea, sí, sí, entonces claro. aunque no tengo mucha hambre, pues como un poquito, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, también en estos duelos es como bien interesante la red de apoyo y también lo que decías, ¿qué se necesita para superarlo?
el cerrar, por ejemplo, los rituales, ahora que fue la pandemia, Ujú. cuando no veías, o sea, estos se llaman duelos ambiguos, Ok. según Paula Voss, que es una autora que habla justamente, por ejemplo, en la desaparición forzada, en todos este tipo de cosas donde, pues, no hay un cuerpo a quien llorar, que es lo que pasó en la pandemia. O sea, Sí, claro. hay cosas que sí hacen que el duelo sea más difícil de procesar, de llevar, ¿no? Porque pues quedan cosas inconclusas que hay que trabajar, como hacer cierres, hacer ritos personales y entender esto, es que no me pude despedir, es que, bueno, ¿cómo no fue, o sea, se murió, o sea, esta parte también, entender que la vida es así y que nos va a doler, pero como quitarnos, o sea, o ir trabajando, porque no, o sea, de entrada todo se vale, pero poquito a poquito está la culpa, ¿no? Que es que no lleva mucho, pero es totalmente Lo traemos medio tatuados, ¿no? Ajá, Por mi culpa, por mi culpa, sí, por mi gran culpa, sí, ¿no? así, o sea, Sí, entonces, sí. sí, toda la religión es también tiene esa parte, ¿no? Entonces poder decir, no, o sea, no se me murió porque le tocó, porque Claro. esto fue lo que tenía que pasar, porque no hay explicaciones, ¿no? Claro. O sea, porque siempre queremos como encontrar la razón, Sí, y claro. eso nos puede carcomer mucho. Entonces, pues encontrar que no hay razón, Claro. ¿no? Entonces encontrar un poco esta flexibilidad, acomodarnos a fluir de así fue, ¿por qué tocó? O sea, es muy difícil, por eso hay que ir trabajando. Y además, como que viene en estos duelos ambiguos, esta como, por un lado, te tienes que replegar, porque estás en duelo. Generalmente, pues la emoción es como de energía baja, de estar replegado, pero por otro lado, por ejemplo, en la pandemia, pues estábamos así, porque tenías que estar protegiéndote, entonces estabas como en muy dos, alerta, exacto, ¿no? o Sí, sea, claro, entonces no podías, no podías relajarte. sí, claro. ¿No? Claro. Entonces fue por eso que fue como bien difícil procesar, ¿no? estas pérdidas. Y que muchas veces a muchas personas se iban, o sea, ya no veías a tu... No, exacto, te daban incluso, yo hice mi trabajo justo de la maestría con estos grupos de duelo que teníamos, y revisando un poco las historias, y era impresionante. Pues cambió todos los rituales, que eran llevar la ceniza a la iglesia, pues no la podían llevar, entonces de pronto te dan una ceniza que no, ¿y será? Sí, ¿No? claro, O sea, claro, entonces claro. muchas preguntas, mucha Incertidumbre, confusión, claro, incertidumbre, y eso pues no ayudó nada, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir trabajando aceptar, Para elaborar el procesar duelo. y adaptarnos para al final poder decir, recolocar y fluir con esto que pasó, y bueno, pues con mirada al futuro, ver cómo vamos a funcionar como familia y como Claro. a nivel también Personal. ajá, Yo hay algo interpersonal. que alguna vez platiqué con mi mamá Intra. y me impresionó mucho, porque mi mamá, lo cuento así rapidísimo, su primer niña murió al nacer. Tuvo nombre, está enterrada, pero mi mamá nunca la vio. Nada más le dijo a mi papá, tenía los ojos muy grandes. Y años después, yo ya casada con niños, que mi mamá entra a estudiar tanatología y ella me cuenta, o sea, siempre se habló de esa niña, Rosa María, y pues, siempre se habló, pero totalmente como ajenos a ella, ¿no? Y me impresionó mucho porque mi mamá, después de años, no sé, 25 años, 30 años, me dijo, nunca me di cuenta que nunca elaboré el duelo de esa niña porque nunca lo vi y hasta ahora lo estoy elaborando. Entonces Es digo, un duelo congelado. un duelo congelado, pero dices, o sea, qué importante. Y vete a saber qué vivió mi mamá en silencio, ¿no? Sobre eso, pero cuando ella lo puede hablar, digo, wow, o sea, qué importante, como tú dices, pues si no pudiste ver el cuerpo, hacer un ritual. Exacto. Y darle un cierre. Mi mamá, me acuerdo, me dijo, hasta hoy le doy un cierre, pero años,
o sea, no sé, 30 años, no sé. Sí, claro, 40 además años esto después que de la muerte de dices, esa niña. porque además hay a nivel social también y de, pues no, ni vivió casi, ¿no? O sea, toda la muerte prenatal y perinatal, Sí, claro. como que no se le ha dado el El peso peso que que tiene. tiene Claro, en los padres, ¿no? Y en la claro, madre, sobre todo, claro, en los dos, ¿no? claro. Esta pérdida tan fuerte como que, pues, no hay el peso, no se le Sí, da la sí, oportunidad de sí. poder llorar, de cerrar, de tener estos sentimientos, como que no hay un permiso, ¿no? Hay Ujú, como ujú. duelos de que, pues, ese no es tanto, o Como con sea, las mascotas, ¿no? también, O sea, exacto. las mascotas, quien, y tú lo hemos vivido Sí, tú y yo, somos porque perrunas. Elis y yo hemos vivido muchas cosas juntas y una es también la pérdida de las mascotas, ¿no? La pérdida de las mascotas y nunca, o sea, hasta que se te muere una mascota que tanto quieres o la gente que, que no le gustan No es tanto las animalera, no mascotas, entiende. no Sí. entiendes el impacto que tiene esto, ¿no? Ujú, así Entonces es. también poder, pues, Claro, te elaborar, duele lo que te duele y le no te duele. está exacto, y no hay, o sea, no tienes que estar explicando por Sí, qué, sí, o sea, sí, es avalado por quién o sí, por sí, qué, ¿no? totalmente. Entonces, claro, o sea, pues, ¿cómo le llora tanto al animalito no? O sea, y además, Sí, pues sí, porque, pues, es parte de la familia, ¿no? Yo, bueno, yo mis perros así como y he sufrido cada pérdida, sí, ¿no? Pero no, bueno, claro, claro, no, entonces, claro. claro, o Pero sea, también, pues, es importante elaborar estos duelos, ¿no? O claro, sea, claro. cualquier pérdida, o sea, cualquier pérdida. Oye, ¿qué herramientas emocionales o prácticas pueden ayudar a alguien a atravesar el duelo? Ya sabemos, bueno, ir pasando estas, pero no sé, como terapia o qué herramientas sugieres. Pues yo creo que esta parte como vivirlo en familia es bien Ujú, importante, no ujú, aislarse, ujú, eh, entender que la persona que murió para cada miembro de la familia era diferente, o sea, tenía un rol diferente para ujú, cada uno ujú. y poder tener estas pláticas en familia de esto, tener, como decía, estos rituales que puede ser, no sé, hacer un álbum con las fotos y recordar, eh, hacer una carta donde le dices todo esto que sentías, ¿no? Y a lo mejor la quemas y se va al cielo, o sea, como algo que te dé sentido a ti, Claro, ¿no? Porque además, como te decía, o sea, no es bueno ni malo, cada quien tiene su sistema de creencias, o sea, somos seres biopsicosociales y también espirituales, ¿no? Entonces, habrá quien para él o él o ella, este estar en sintonía con la naturaleza mm, es lo que le da paz. Entonces, ujú, si llevar las cenizas a donde le gustaba, he tenido consultantes que para ellos ir a donde corría el papá y llevar las cenizas ahí es algo como va a que ser un lo cierre muy platican y es un lindo. cierre bonito. Ujú, Eso es negociarlo en la ujú. familia, ¿no? Eh, o llevarlo a la iglesia o tenerlo en casa un tiempo y luego llevar. No, o sea, no sujetarnos como a un deber ser de lo que, ¿no? Lo que debe ser. O, por ejemplo, lo que yo sí recomiendo y se recomienda en general es no tomar decisiones precipitadas, Ok. ¿no? De que a ver toda la ropa y ya, Dios, o sea, Mm. tomar Tomar tu el tiempo. tiempo para, okey, voy a regalar a la mejor todo, o me quiero quedar con algo, o esto dudo, pues se va al lugar de mientras lo Claro, pienso, ¿no? claro. Entonces, como y puede ser acompañada o no, cada quien, es que hay gente que se junta, la familia, y hay gente que dice: "No, no, no, yo decido y a la mejor que escoja algo mi hijo, pero yo voy viendo las cosas, cómo lo negociamos y que estén de acuerdo todos como familia, ¿no? Y sí, me parece como muy importante esto de no tomar decisiones precipitadas, porque igual estás en cierta etapa del duelo y luego crees que no vas a salir de eso
¿no? Y tomas estas decisiones y a la larga pues ya sales de esa etapa y ya lo ves con otros ojos, ¿no? Entonces sí, o sea, o lo quiero tener aquí o no lo quiero, pero no me lo quiero deshacer, guárdalo y espérate un poquito, claro. ¿no? O hay cosas que decides y, o sea, como darle también esta voz a tu intuición, a lo que estás sintiendo, pero también con calmita, no precipitarnos. Oye, ¿cuándo consideras en qué momento es, pues sí, recomendable buscar ayuda profesional? O sea, ¿cuándo qué? Cuando la persona... Pues sí, cuando ya, o sea, te digo que el duelo es como este péndulo, ¿no? Que como este roller coaster, pero de pronto sí, pues te forzas un poquito a salir, pero necesitas como grupos más íntimos, no puedes estar en una plática muy superficial, pero bueno, tratar de rodearte de gente que te quiere, que te escucha, porque el aislamiento no es bueno, o sea, finalmente cuando de plano te quedas y no quieres ver a nadie y no te le va, o sea, sí llega un momento en que puede pues ser ya un duelo que no nos gusta usar términos así como un duelo patológico, porque pero un duelo que puede ser complicado, ¿no? O sea que ya se está afectando. Sí, entonces duelos complicados. En otros aspectos de tu vida. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, esos serían como los parámetros para buscar ayuda, ¿no? Ok, buenísimo. ¿Y qué recomiendas? ¿Terapia? ¿Terapia grupal? Pues si necesitas un chochito. Pues mira, el chochito yo creo que, o sea, hay gente que necesita médicamente hablando un chochito, pero generalmente en el duelo, o sea, el motivo del duelo es la tristeza, es algo, no es endógeno, es exógeno, viene de afuera. Entonces, pues llora, o sea, no, a menos que, bueno, ya se desaten, el duelo desate otras cosas, pero de entrada, por duelo, estamos hablando de un dolor, de algo que externo que te lo suscitó, no es de que de pronto me deprimí y no me puedo, pues, y no hay como factores externos, dices, bueno, puede ser algo endógeno, el litio, lo que quieras, pero cuando estamos en esta fase de una pérdida real, concreta, que pues hay que llorar y cada quien tiene como sus tiempos, siempre y cuando esto que te digo, como una mirada, que sean 5 pasitos para atrás, 3 para adelante, pero que de alguna forma se vayas caminando hacia el futuro, hacia el presente, ¿no? Ya cuando te quedas en el ayer, en el recuerdo anclado, es cuando son como estas red flags, digamos, de bueno, vamos a ir moviéndonos un poquito y a lo mejor pues la gente más cercana a esta persona es la que puede pues invitarlo o decirle que puede ir a terapia. A mí me gusta mucho la terapia familiar porque pues soy terapeuta sistémica, entonces creo que el sistema se ayuda muchísimo, ¿no? Oye, y terapia familiar es todos, por ejemplo, si vamos a tomar yo y mis hijos, es estar mis hijos y yo en un lugar y tomar la terapia. O sea, son todos juntos. Y se puede citar, o sea, en individual, dentro de la terapia familiar, puede haber consultas individuales o, por ejemplo, sí, porque además el duelo desata otras cosas que ya venían de atrás en la familia. Entonces van saliendo pues todo lo que todos traemos, ahora sí que muchas cosas de nuestro pasado, en nuestros heridas de infancia, todo, y bueno, estamos susceptibles, ¿no? Entonces, a lo mejor si hay cierta fricción entre dos de la familia, pues entonces se cita esos dos o cierta, o sea, no sé, ahí como terapeuta vas viendo cómo se va necesitando, exacto. Oye, Lisita, el duelo en los niños, ¿cómo lo viven los niños? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Y cómo los adultos lo pueden ayudar? ¿Cómo los pueden apoyar? Pues de entrada yo creo que se empieza desde antes de que el niño viva un duelo cercano, empezar con esta educación, con esta normalización de la muerte, ¿no? Sí. Y eso empezando por como adultos, ¿no? Que nosotros mismos
estemos como en esta apertura, en este como ciclo vida-muerte, y de alguna forma ver y aprender de la cultura oriental como esta relación, esto no está como fraccionado, sino pues todo lo que tiene vida va a morir, ¿no? Entonces los niños desde chiquitos, pues su plantita, su mascotita, o sea, y enseñarles bueno, más bien dejarlos, porque no es enseñarles, es permitirles vivir esta tristeza, estas pérdidas, verbalizarla, que lo dibujen y luego entonces, también con el ejemplo, ¿no? Si los padres se hablan de lo que está pasando, pues el niño va a ser más fácil que pueda elaborar. Por ejemplo, también cuando hay no ocultarle las cosas, cuando hay una enfermedad, digo, a su nivel, pero bueno, fíjate que me pasó esto, me hizo un estudio y que esté enterado de todo lo que está pasando, ¿no? Y cuando se muere el abuelito, pues también, ¿no? Y si puede ir a los rituales, es importante. Ya si se quiere el niño acercar o no, ya eso es como preguntarle y respetarlo siempre, ¿no? Pero yo creo que es bien importante normalizar. Esto está pasándonos, estamos tristes y no tienes por qué estar allá, sino estamos como familia viviendo esto. Y ahora, los niños también, el duelo, cómo lo viven los niños, pues depende de la edad. Los niños de 0 a 3 años son como más... no tienen como mucho sentido de la permanencia o no, entonces, aunque le expliques que se murió, pues va a estar buscando, va a estar, ¿no? Los niños más grandecitos de 3 a 6, no sé, están como en con este pensamiento mágico de que, y la culpa, entonces, ¿yo qué hice para que se fuera, no? Haber portado mal. Ajá, entonces todo yo pude hacer esto, entonces es bien importante como no tuviste nada que ver, o sea, así fue, y también decírnoslo a nosotros, ¿no? Claro. Con los adolescentes, pues es muy parecido al adulto, pero como más, como están en una etapa más de emociones más, digamos, reactivas, pues a lo mejor va a ser más reactivo el duelo, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué particularidades tiene el duelo en las personas mayores que pierden a sus parejas? Pues no hay, como te decía, un criterio común, porque cada persona los vive diferente y tiene esta capacidad de resiliencia o no, pero bueno, de entrada los adultos suelen tener ya multipérdidas, porque es la salud, pero es el trabajo, entonces el perder a su compañero, a su compañera, puede ser y afectarles mucho en la salud, en el sueño, en la concentración, en muchas cosas. O, por ejemplo, también hay adultos mayores que nos sorprenden con una sabiduría y con una resiliencia de que como justo han vivido tantas pérdidas, tantas cosas, ya tienen como una capacidad de resignificar. Entonces, pues ahí volvemos a lo mismo, no hay una regla general, porque hay quien justo en la edad les da esta sabiduría de poder como soltar y tener, que lo abocarse. Normalice, o sea, normalicen la pérdida, ¿no? Exacto, porque ya han vivido muchas pérdidas, entonces a lo mejor ya hay gente que ya como que puede ser más autónomo, pero generalmente, o sea, es una etapa, aparte de adulto, es otro tema, pero es importante, ahorita me vino a la mente. ¿De qué edad estamos hablando? Porque pues adultos mayores ya somos nosotros. Cállate. Entonces, dentro de lo adulto hay varias, o sea, hay subetapas, ¿no? Entonces, yo creo que también depende mucho de esto, de la edad, porque no, quizás no solo implica perder a su pareja, sino es irse a vivir a una residencia, entonces todo puede ser complicado, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿es posible encontrar un propósito después de una pérdida o el sentido después de una pérdida? Claro,
Claro, y de hecho, escuchando un programa tuyo con Jimena, creo que es un ejemplo clarísimo de lo que se puede hacer, Sí. ¿no? Su hija murió por violencia de género y cómo esta resiliencia, pudo hacer este cambio para, dentro del dolor y todo lo que implica, pensar en estas niñas, estas jóvenes que tienen que, cómo poder darles lo que no, Claro. lo que Evitar un evitar. feminicidio más. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, creo que tú acabas de tener aquí un ejemplo Sí, muy importante muy, muy importante de una pérdida tan grande y tan violenta, ¿no? Y ella cómo ha transformado eso, ¿no? Sí. Y se lo pregunté, ¿no? Y justo yo decía eso, o sea, Sí, lo dijo en el programa, me impresionó con que mucho. se evite una muerte más así, con eso estoy, ¿no? Exacto. Entonces sí, un gran ejemplo de resiliencia de Y así Jimena, como ¿no? como Sí. este ejemplo, hay muchos, ¿no? La mayoría de las instituciones que ayudan a cierto, no sé, alguna enfermedad o algo, es los fundadores son padres o personas que Sí. tuvieron un vínculo con una persona que tuvo y murió y que tuvo esto, Sí, ¿no? claro. Entonces es esta necesidad de ayudar y de alguna forma Transformar ese transformar, dolor, resignificar. ¿no? O sea, Claro, ahí está la resignificar. palabra Sí, que es muy linda esa palabra, preciosa, porque es resignificar. entonces cómo el dolor también puede tener un poder de transformación De a futuro, transformación. ¿no? Sí, qué bonito, qué lindo que pongas el ejemplo de Jimena, porque sí es un gran ejemplo. Oye, y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que esté, que más bien que siente que no puede salir del dolor del duelo? Que pida ayuda, por supuesto, siempre tener redes de apoyo en la familia, terapia, o sea, hay muchas formas de poder ayudar, ¿no? Lo importante es que quiera la persona, porque Claro. muchas veces, pues, si estás negado a la ayuda, pues no hay forma, ¿no? Pero si sientes como que te está costando trabajo, o quizás te sientes con el dolor y necesitas hablarlo más, no tienes que estar así en el borde, ¿no? Creo que siempre el tener un proceso terapéutico puede ser bueno, no es necesario siempre, desde luego, pero puede ser muy bueno, ¿no? Oye, y si pudieras dejarle un mensaje para quienes están viviendo un duelo, ¿cuál sería? Pues esto, como el saber que se puede ir caminando y que al final se puede, o sea, yo creo que no hay un día que digas, ya no tengo el duelo, ¿no? Porque se recoloca y a lo mejor siempre vas a tener ese dolorcito, pero cómo lo vas integrando, ¿no? Entonces eso, el poder como escuchar su cuerpo, escuchar sus emociones, escucharse, ¿no? Todo, aceptar. Aceptar esas emociones que me parece Sí, tan importante, yo creo ¿no? que eso, ¿no? Escucharse. Ok. Y esta parte también como entender lo único que es el duelo, ¿no? No querer entrar como a fuerzas en una caja donde el duelo tiene que ser así y si quisiste salir está bien, si no, no, o sea, porque de todas formas hay una sociedad que va a juzgar o no y es lo de menos, o sea, es como tú estar con tu núcleo, con siempre buscar estas redes de apoyo, esta gente significativa, es bien importante que tener este apoyo y el tener como, pues mucha capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Eso yo creo que es, y la humildad de poder decir, sí, necesito ayuda, o sea, Claro, ya como que me está costando adelante, ¿no? claro. Oye, Lisita, pues te agradezco muchísimo el que hayas estado en Ah, este yo feliz, se me programa. fue volando. Te lo dije, venía muy nerviosa, Elisa, Ah, y yo le dije, a dije, ver. vamos platicando, va a ser una Ujú. conversación entre amigas con tanto que siempre tienes que aportar. ¿En dónde te pueden buscar si necesitan ayuda? Pues mira,
¿Dónde me pueden buscar? Contigo y ya tú me canalizas porque tengo, no tengo redes, la verdad, o sea, Ok. pero lo que sí puedo decir que es importante, ahí en el ILEF tenemos, en donde trabajo, una clínica ampliada donde se da terapia y se hace un precio bueno, más bien, exacto, se cobra dependiendo de lo que la gente puede pagar, y eso sí, ahorita te doy los datos igual para que los pongan en algún lado, y saber que el buscar ayuda y siempre va a haber, o sea, esta disponibilidad, una opción. Y O sea, que no aquí por falta de lana te quedes sin esta ayuda, eso es bien que siempre importante. va a haber Entonces, en la ayuda. clínica ampliada, todas las personas que trabajamos ahí tenemos la maestría, estamos o son alumnos en supervisión con maestros muy buenos, entonces es una opción también Claro, para tomar en cuenta, ¿no? qué Siempre buscar importante, ayuda claro, y la salud mental es un tema importantísimo y más en importantísimo, estos tiempos como claro, que de pronto lo perdemos de vista y es lo más importante al final, ¿no? claro, El estar totalmente. bien. Oye, Elisita, querida, Ay, muchas gracias por estar no, aquí, te encantada. agradezco, creo que es muy importante lo que has aportado y a ustedes por conectarse, les agradezco muchísimo. Recuerden seguirme en Instagram como Blanquester, en Facebook Blanquester Gutiérrez Díaz, ahí van a poder pues ver el programa y si necesitan información, escríbanme. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias. Cada conversación es una oportunidad para conectar, aprender y crecer juntos. Adiós por ahora. Nos escuchamos la próxima semana. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.